Antes de empezar con el video Mentally Fans, quiero hacerles el anuncio de que he puesto subtítulos de dos idiomas, los cuales serían el inglés y el portugués, pues he estado observando que hay algunos comentarios en estos idiomas pidiendo la traducción. Ya están puestos en la mayoría de los videos, así que los fans de estos países ya pueden mirar mis videos subtitulados en el idioma inglés y portugués. Ahora sí, empecemos. Dentro del mentalista existen variedad de teorías, secretos y misterios que se dejaron a la interpretación de los fans. Otros fueron mostrados pero brevemente, y si no fuiste muy observador, no lograste oírlos u observar, pues dentro del BIC existen algunos secretos que, de saberse, acabarían con la carrera de más de una persona, y esto es claramente lo que le pasó a Teresa Lisbon. Si bien Teresa Lisbon no es la única que ha ocultado algún secreto, pues los integrantes que conforman su equipo han tenido un pasado que no mencionan tanto y se fueron descubriendo al pasar de los capítulos. Por ejemplo, Kimber Cho, quien antes de pertenecer al BIC o alguna institución policíaca, Cho pertenecía a una banda criminal donde él era el líder y era apodado Hombre de Hielo por su seriedad. Wayne Rigsby, quien tenía un padre criminal dedicado al tráfico de drogas y en más de una ocasión lo ha ayudado a salir de problemas. Patrick Jane, quien antes de su tragedia era un psíquico, con lo que engañaba y estafaba a gente rica y volverse rico con su don. A la única a la que no le encontré un mal pasado fue a Van Pelt, pero podemos incluir un imán para atraer a hombres que han querido asesinar a Patrick, a ella misma u a otra persona, pues solo es utilizada frecuentemente. Pero, ¿qué pasa con Teresa Lisbon? ¿Cómo es que llegó a ser jefa de la brigada y lo que tuvo que guardar u ocultar? Pues esta historia también está su gran compañero Sam Bosco. Nos vamos 8 años atrás, probablemente un poco más, antes de que Lisbon perteneciera al BIC. Trabajó con el agente Sam Bosco, quien le dio la oportunidad para poder empezar su carrera policíaca, pues Sam veía en Lisbon buena dedicación, pues Lisbon al pasar del tiempo demostró gran calidad en su trabajo, logrando atrapar a un pedófilo, lo que le ganó el apodo de Santa Teresa, y sería reconocida por su trabajo por varias corporaciones, lo cual le valió que fuera llamada a liderar un equipo en el BIC. Pero Lisbon había escondido un secreto por años, lo cual no comentó para evitar que su carrera se fuera por la borda, pues había trabajado mucho por ello, por lo que Teresa y Bosco decidieron guardar el secreto y seguir con sus vidas. Cuando Lisbon y Bosco trabajaban juntos, se les fue asignado un caso complicado, el cual no fue revelado a detalle, pero se trataba probablemente de otro pedófilo, asesino serial u otro criminal peligroso, el cual hasta ese momento no había sido atrapado, pues por el gran trabajo que habían estado haciendo Lisbon y Bosco se les fue asignado este caso, pero el tiempo se terminaba y no lograban atraparlo, pues el criminal era demasiado astuto y no dejaba evidencias de nada, por lo cual no podían juzgarlo, a pesar de que Lisbon y Bosco ya sabían quién era el sospechoso, pero no podían demostrarlo. Temiendo que el criminal siguiera con sus atroces actos, Bosco decide dispararle, asesinándolo y posteriormente desapareciendo su cuerpo para que no fuera encontrado, y Lisbon fue probablemente partícipe de este acto, pues a pesar de presenciar la escena decidió no acusar a Bosco, pues ella creía que el criminal se lo merecía y ya no podía hacer más daño, por lo cual guardó el secreto. A partir de estos acontecimientos es que ambos ascienden de puestos. Por su parte, Bosco se va a otra agencia y Lisbon se incorpora como jefa de un equipo e inicia nuevas vidas olvidando aquel acontecimiento,
Fue así hasta que Bosco aparece en la vida de Teresa nuevamente para ayudar a atrapar a Red John, pues sabe que han sido incapaces de atraparlo o acercarse a él. Fue donde nació la rivalidad de Patrick y Bosco, pues eran constantes discusiones por ambos por el caso de Red John. Fue tanto que Bosco mandó a la cárcel a Patrick después de descubrir que Patrick había puesto un micrófono en la oficina de Bosco, pues Lisbon se interpondría en las acciones que quería cometer Bosco, pues quería encerrarlo más tiempo. Pero Lisbon le diría que si no lo dejaba salir, diría la verdad, que iría con los superiores y contaría lo que pasó hace 8 años, a lo cual Bosco le pregunta que si sería capaz, que si Patrick vale la pena como para querer que sus carreras y todo lo que han logrado termine. A lo cual Lisbon dice que sí, pues Patrick cerraba casos. Posteriormente, Lisbon le dice que tiene cierto tiempo para dejarlo fuera. Pocos días después, Patrick Jane es liberado, a lo cual Patrick se le hace interesante saber el motivo del cambio de Bosco, a lo cual empieza a burlarse diciendo que Bosco amaba a Lisbon, pero después piensa un poco más y comenta que Bosco cometió un error tiempo atrás, asesinó a alguien que no pudo atrapar y tú lo encubriste. Lisbon no dice nada, a lo cual Jane lo toma como una afirmación y ambos se marchan. Aunque jamás se supo realmente quién fue el criminal, algunas teorías arrojaban a que era el padre de Lisbon, quien fue asesinado por Bosco, pues este se había vuelto un alcohólico violento e intentaría dañar a Lisbon, por lo cual tomó esa decisión Bosco y después aparentar un accidente. Pero esto solo es una teoría, la cual no creo posible, pues se hizo la mención de un criminal o una persona mala que no pudo atrapar, por lo cual deduzco que era otra persona. ¿Y tú, Mentally Fans? ¿Ya sabías este secreto? Déjanos en los comentarios. Nos vemos en otro capítulo. Bye.